Buenas tardes, aquí estamos otra vez con nuestro programa semanal Proyecto Segunda República y quien tengo a mi lado es Adrián Salvucci. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Muy bien. La idea del programa de hoy es hablar un poco de qué hacemos con la juventud. ¿Cómo hacemos que la juventud canalice sus energías de una manera positiva y útil a la sociedad y no de una manera en la cual son usados para fines inconfesables en la mayoría de los casos? Y toda la problemática de la juventud surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Antes a la juventud se la mandaba a las guerras y con eso ya volvían hechos unos hombres los que volvían de las guerras y no tenían tiempo para pensar en las pavadas. Después de las guerras mundiales, salvo durante la guerra de Vietnam, que se dio una situación muy parecida, la juventud empezó a convertirse en un problema que había que atender. Muestra de ello lo dieron durante el Mayo francés, mientras las élites miraban horrorizadas de lo que podían llegar a ser capaces los jóvenes cuando se levantaban detrás de una causa. Y esto lo empezaron a estudiar los académicos de estas estructuras de poder mundial y lo primero que hicieron fue reunirse en un lugar que se llama Iron Mountain, o vos me corregías, Adrián. Iron Mountain, sí. Se pronuncia Iron Mountain. Iron Mountain. Y Montaña de Hierro. Montaña de Hierro, que es una localidad sobre el río Hudson en el estado de Nueva York, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Bien. Que es la sede de un think tank, uno de estos bancos de cerebro que se llama el Instituto Hudson, justamente por el río Hudson. Mira vos. Bueno, este grupo de académicos se reunió en esta localidad y finalmente sacó a la luz un reporte que lo llamaron Reporte de Iron Mountain acerca de la conveniencia o la factibilidad entre la guerra y la paz. ¿De qué se trató esto, Adrián? Bueno, eso fue muchos dicen que en realidad es apócrifo, que en realidad no hubo tal informe, pero luego terminó admitiendo que lo había, gente muy, muy importante. Fue comisionado por el que era entonces, estamos hablando del año 66, 67, quien era el secretario de Defensa de Estados Unidos. Ubiquémonos, por si hablabas de la guerra de Vietnam, era plena guerra de Vietnam. El presidente era Lyndon Johnson, que lo había sucedido a Kennedy después del asesinato de Kennedy en 1963, y Robert McNamara era el secretario de Defensa, que fue el señor que después fue durante muchos años el CEO de la Ford Motor Company, y después estuvo casi 2 décadas al frente del Banco Mundial. Le comisionó, justamente como ya estaba tomada la decisión de que la guerra de Vietnam iba a tener un tiempo determinado y había generado todos estos traumas, especialmente la división generacional con los padres. El Mayo francés fue una manifestación de ello, pero en Estados Unidos, yo era chico y vivía en Estados Unidos, así que me acuerdo. Nosotros también lo vivimos acá en la Argentina en la misma época con los jóvenes idealistas de los 70 que se levantaron a través de sus ideales y lamentablemente son hoy los que nos gobiernan porque se levantaron atrás de un ideal equivocado. Muchos inclusive hoy ni siquiera están. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran levantado detrás de un ideal correcto? O si la juventud de hoy se levantara detrás del ideal correcto. Claro, había un temor en eso porque en realidad había un rechazo de la guerra de Vietnam. Muchos norteamericanos, muchachos que tenían en ese momento 20, 22 años, se tenían que ir de Estados Unidos, se refugiaban en Canadá para evitar el servicio militar que los mandaba directamente a Vietnam. 55.000 muertos hubo, 500.000 heridos, pero muy maltrechos, y por supuesto 3 millones de vietnamitas muertos. Y este informe lo patrocinan justamente para decir, bueno, si el enemigo no es otro Estado nacional, si el enemigo no es la Unión Soviética, que inclusive en aquel momento, Enrique, era muy peligroso darle mucha manija al enemigo soviético, porque si se llegaba a una confrontación nuclear con la Unión Soviética, se terminaba todo. ¿Qué otros enemigos pueden llegar a haber? Pero lo más interesante es que antes de llegar a eso, este informe que vos mencionás de Iron Mountain llegó a una conclusión tremenda, porque le dijeron, ¿qué hacemos si llega la paz? Y la conclusión fue, lo peor que le puede pasar a Estados Unidos
es que se declare la paz. No podemos tener paz. Necesitamos seguir viviendo en un sistema de guerra, un war system, sistema de guerra, decía, que es una suerte de contrapeso, porque el sistema capitalista lo necesita, dice el libro. Daba un ejemplo. Cada tanto hay que romper todo para volverlo a construir. Entonces, cada tanto, da ejemplos concretos, es bueno que haya una buena guerra para después reconstruir, como acabamos de hacer, que en Europa reconstruimos Europa. Primero la aplanamos y después la reconstruimos. Y con Japón lo mismo, creo que Hiroshima y Nagasaki la arrasaron. No quedó nada y ahora vamos a financiar la reconstrucción, por supuesto, financiar el reemplazo de todo ese armamento, esos aviones, esos cohetes, esas ametralladoras que se perdieron en la guerra, con lo cual el sistema de guerra, como lo llamaban, decía varias cosas. En primer lugar, desde el punto de vista capitalista es absolutamente necesario. En segundo término, la cohesión de una sociedad humana es directamente proporcional a lo que se perciban como un enemigo externo. Dice, si de repente la sociedad de cualquier país percibe que no hay enemigos externos, se empieza a preguntar, ¿y entonces para qué? ¿Por qué le tengo que dar bolilla al Estado? ¿Por qué tengo que obedecer las leyes? ¿Por qué tengo que alinearme? ¿Por qué yo, padre o madre, tiene que enviar sus hijos a una guerra a morir? ¿Por qué tengo que ir yo a morir? Entonces, la percepción de un enemigo permanente que nos amenace es necesario para la estabilidad social. Y a partir de ahí, bueno, y en tiempos de paz, ¿qué se percibiría como enemigo? Porque el informe resalta específicamente que solo hace falta la percepción de una amenaza. Dice que el enemigo tiene que ser creíble, formidable y meter miedo. Son tres factores. No tiene por qué ser real, tiene que ser creíble. Yo tengo que creer que es un enemigo. Por eso siempre al enemigo, cuando es otro estado, se le pone algún nombre peyorativo. A los alemanes, los chucrut, le decían ellos, ¿no? Los krauts, a los japoneses. Siempre hay que darle un nombre peyorativo porque es el enemigo. Si no es otro estado, por supuesto tiene que ser un enemigo creíble, que es el problema de Estados Unidos. En los últimos 30, 40 años, hasta el 11 de septiembre, que lo hemos discutido en este programa, el enemigo que atacó a Estados Unidos, ¿quién fue? Panamá, la isla de Granada, aún Irak. Irak no es un enemigo creíble para Estados Unidos. Irak hicieron así y cayó Irak. Lo mismo con Libia. Un enemigo creíble era la Unión Soviética. Un enemigo creíble es China, por eso que se cuida mucho con ello. Un enemigo creíble es Rusia. Pero claro, la confrontación con otro Estado nacional es el paradigma del siglo XX, que vos hablabas en el programa anterior. Hay que buscar un paradigma, algo que sea afín al paradigma del siglo XXI. Y ellos evaluaron tres opciones. La pobreza mundial, pero inmediatamente la rechazan diciendo, no, la vasta mayoría del planeta es pobre y no van a decir, ¿qué otra novedad hay? Si yo ya soy pobre, claro. Obvio que es enemigo. La segunda era, y esta es muy interesante, y engancha y sirve de explicación de por qué hicimos el programa de la semana pasada con esto de Reagan y Medvedev hablando de los extraterrestres. Dijeron, una amenaza desde el espacio exterior, que no tiene por qué ser real, mientras sea creíble suficiente, y vos recordás, porque después lo estuvimos recordando, Enrique, el famoso caso de Orson Welles, cuando en 1938, en octubre de 1938, el gran actor norteamericano Orson Welles, por la radio, por la cadena CBS, hizo una dramatización de una obra que se llama La Guerra de los Mundos, que le pusieron los peligros, de H.G. Wells, tan creíble que hubo suicidios, hubo pánico y hubo suicidios. Y muchos que son interesantemente memoriosos, al poco tiempo, como estaba por venir la Segunda Guerra Mundial, hay un discurso famoso del canciller alemán Hitler, donde en abril del 39, 6 meses después, dice, la prensa norteamericana tiene tanto poder que hasta logran convencer a los norteamericanos de una invasión marciana. Y vos escuchás que todo el público, todo el Reichstag, el Parlamento alemán, se larga una carcajada. ¿Por qué? Porque estaba refiriéndose indirectamente a este episodio donde la gente creía que realmente había una invasión de marcianos en las costas de New Jersey y algunos se llegaron a suicidar. Con lo cual, una amenaza desde afuera... Un programa de radio en el cual aparecía dramatizándolo Orson Welles. Orson Welles, el actor Orson Welles, el libro La Guerra de los Mundos, que después hicieron 2 películas, una en los años 50 y otra que se hizo mucho más recientemente. O sea, nosotros... Ese es el caso extremo. Sí. El menos extremo es el daño, el peligro ecológico. Exacto. La semana pasada nosotros hablamos de la amenaza de la invasión extraterrestre como una posibilidad que contemplan seriamente estos señores que manejan a la élite mundial. ¿Por qué? Porque aparecía dentro de este informe Iron Mountain. 1967.
Esto no es algo que se desayunaron de repente y lo inventaron de la noche para la mañana. En 1967 y ahí empieza Hollywood a hacer película tras película de invasiones del espacio. Marcianos buenos, marcianos malos, marcianos verdes, marcianos informes, marcianos asquerosos y marcianos eróticos. Hay una variedad de extraterrestres para todos los gustos. Es como una heladería, parece Fredo, ¿viste? Que hay un gusto para cualquiera. Bueno, lo mismo acá, había marcianos para todos los gustos. Bueno, y el programa de hoy lo vamos a dedicar a la otra amenaza que quedó dentro de este informe y que es verdaderamente creíble y que le están dando desde aquel entonces muchísima manija, y es la amenaza contra el medio ambiente, la amenaza ecológica. Que es verificable, porque admitamos que el tema de los extraterrestres, todavía hay mucha gente que dice, a ver, veamos, vamos despacito, pero el daño ecológico es algo verificable. Totalmente verificable, y más si se empiezan a manipular las estadísticas que hablan de el daño ambiental, como quien manipula el INDEC. La gente puede creer cualquier cosa. Sí. No hagamos la autoflagelación de pensar que solo el INDEC da cifras e información falsa. La contrapartida de los INDEC de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea también dan información falsa cuando les conviene a sus propósitos y sus objetivos políticos. Y así es como nace el movimiento verde. Esta historia del movimiento verde está muy bien descrita en un libro que se llama The Greening, que lo escribió Larry Abraham en 1993. Este libro señala que el informe de Iron Mountain expresaba dudas sobre su viabilidad si se lo trataba únicamente por sus méritos inherentes, ya que resultaría poco probable que el público viera en la contaminación una amenaza lo suficientemente seria como para desembolsar cantidades importantes de dinero, y menos aún para ofrecer su vida por esta causa. Sus redactores dijeron que sería factible exagerar la amenaza ambiental e inclusive inventar una falsa a falta de una verdadera, aunque opinaban que sería mejor no analizar dichas posibilidades en su informe escrito. Todo esto refiriéndose a este informe de Iron Mountain. A raíz de esto, el ambientalismo ha sido seleccionado como iniciativa política de primera importancia. La verdadera meta de las élites secretas, dice este libro, no es otra cosa que controlar los recursos naturales de todo el mundo. Los iniciados del ambientalismo se dan cuenta de esto, aunque los inocentes que lo ignoran son muchos más. De que la riqueza del mundo está en las cosas que el hombre saca de la tierra, y ellos quieren controlar lo que el hombre saca de la tierra. Porque lo que ahora se está desatando con el pretexto de salvar el planeta no es más que el mayor manotazo de la historia de la humanidad para adueñarse de los recursos naturales y del poder. En abril de 1970, solo 4 años después de que se completó este estudio de Iron Mountain, Nixon instruyó el primer día de la Tierra, y ese mismo año se estableció la Agencia para la Protección del Medio Ambiente. Así, este proyecto de reemplazo de la guerra, con la excusa de ser un beneficio para la salud que justifica desembolsos públicos, ha contribuido en gran medida a la generación del derroche económico, aunque, como pronto veremos, este río no será su único propósito. Esto lo dice Larry Abraham en este libro de Greening, que se podía traducir como el verdeo, ¿no? Por el movimiento verde. Sí, el movimiento verde empieza a analizar de dónde surge el movimiento verde y por qué se le da tanta manija. Y la realidad es que se le da tanta manija para mantener a la juventud alineada detrás de una ideología, porque la juventud necesita alinearse detrás de ideologías. Se decía en mi época que quien no era comunista a los 20 no tenía corazón, y quien sigue siendo comunista a los 40 no tiene cerebro. Yo siempre fui nacionalista a los 20 y seguí siéndolo a los 40. Y pensás con el cerebro propio. Exacto, pero a la juventud hay que dotarla de ideologías. Recordemos en los 70, los jóvenes idealistas. Conozco un joven argentino que se fue a luchar una guerra en Cuba y que volvió y fue millones de remeras, y los jóvenes que usan esa remera. Así que a la juventud hay que darle
esto, o si no, mandarlos a la guerra, es la otra opción. En épocas de paz no los vamos a mandar a la guerra, entonces hay que mantenerlos alineados atrás de una causa. Luego, la revista Foreign Affairs, que es el órgano oficial del CFR, ¿no es así, Adrián? Así es, el Consejo de Relaciones Exteriores. Es uno de los bancos del cerebro que está planificando a mediano y largo plazo todas estas convulsiones planetarias que vivimos, dentro de las cuales se inserta lo que está hablando Enrique, que es el ecologismo como uno de los brazos armados, por así decirlo, de guerra psicológica. Bien, esta revista Foreign Affairs publica un artículo luego de la publicación del informe Iron Mountain, titulado "Para evitar que el mundo se transforme en un gran basurero, una propuesta". Eso fue en abril de 1970. Esto lo escribió George F. Kennan, que acá vemos también la imagen del sitio del Council on Foreign Relations, en donde aparece este artículo de Foreign Affairs. Adrián, ¿quién es George Kennan? Sí, es muy importante decirlo porque lo que tratamos de hacer desde el programa Proyecto Segunda República es ir develando pequeños aspectos de esta trama compleja, de esta red de poder que en el espacio y en el tiempo nos está imponiendo este mundo que hoy sufrimos, porque el mundo es a pesar de toda la tecnología que tenemos, es una verdadera catástrofe para la mayor parte de la gente, desde sufrir terrible violencia física y muerte, hasta sufrir la falta de empleo, el estrés que implica este mundo y toda una serie de otras cosas. El que escribió este artículo al cual se refiere Enrique, publicado en la revista doctrinaria Foreign Affairs, que es del Consejo de Relaciones Exteriores, en abril de 1970, ubiquémonos en el tiempo, hace 43 años de esto, una cosa y otra, fue George F. Kennan, que ya murió. Y George Kennan es un personaje muy interesante, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, este señor era el embajador norteamericano en Moscú. Y desde Moscú él envió un informe extensísimo que se llamaba El comportamiento soviético. Y proponía como doctrina que había que contener a la Unión Soviética en todas partes del mundo sin entrar en conflicto directo con la Unión Soviética porque tenía bombas atómicas. Él fue el que ideó la bipolaridad, ese mundo esquizofrénico que vivimos durante 40 y tantos años, esa bipolaridad de acá los buenos norteamericanos, ingleses, etcétera, de aquel lado los soviéticos y los chinos, y el mundo estaba dividido exactamente por la mitad, y nosotros fuimos un campo de batalla donde estaba la guerrilla cubana y financiada desde Moscú por un lado, y la Escuela de las Américas y el Departamento de Estado y el Pentágono por el otro lado, librando una guerra encubierta aquí en nuestro territorio, la guerrilla de los años 60 y 70, que pagamos los platos rotos nosotros. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Podemos decir que George Kennan fue el artífice, el ideólogo de la Guerra Fría? Absolutamente, porque el entonces presidente Harry Salomón Truman lo asume como política de Estado a través del Departamento de Estado y como instrumentos para poder pelear esa Guerra Fría, creó todo el sistema terrible, la estructura de inteligencia norteamericana con la Agencia Nacional de Seguridad y la CIA a la cabeza. Y ya todos sabemos históricamente las cosas que han hecho la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad en esta Guerra Fría que sufrió el planeta durante 40 y pico de años. Entonces, si una guerra es fría, quiere decir que no es caliente. Así es. Si no es caliente, no vamos a mandar jóvenes a que mueran en ella. Vamos a pelear con guerra psicológica. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Bueno, ahí está el tema, de recanalizar esa energía para que incluso no la identifique tanto con el Estado nacional propio y ajeno, sino que lo identifique con causas. En alguna medida, lo que han logrado es que el Estado-nación, el Estado soberano que todo país tiene que tener, aún los Estados Unidos lo fueron sacrificando, aún corriendo el riesgo de que esos jóvenes no iban a querer seguir yendo a guerras ajenas, por eso que Estados Unidos tuvo que terminar con la conscripción y armar unas fuerzas armadas profesionales, que son los que han ido a Irak, porque si hubiera conscripción en Estados Unidos habría una revolución en estos momentos, porque la propia juventud ha ido desechando el concepto del Estado nacional, el concepto del Estado soberano, para reemplazarlo por causas globalizadas. Salvemos las ballenas, salvemos la ecología, salvemos una serie de cosas que son necesarias, pero que tienen una intencionalidad política, y lo han hecho, y con esto redondeo, Enrique, porque sé que tenés mucho más para poner ahí,
Lo que propone este artículo es la creación de estructuras supranacionales para promover la defensa de todo el ecosistema. Hasta ahí vamos perfectamente bien, es fantástico. Pero también está implícito en esto, especialmente en la última parte de este artículo, donde habla de novedosas estructuras con la participación privada, organizaciones no gubernamentales, bancos de cerebro, lobbies, distintas organizaciones que sean ecologistas, donde detrás de la fachada de que se promueve la ecología se está metiendo en los asuntos internos de los distintos estados, siempre con el objetivo de ir minando, erosionando el Estado-Nación soberano. Déjame leerte un resumen de este artículo. Y este artículo, destinado sin duda al desarrollo de las abejas obreras en los campos de las élites, no es más ni menos que el plan concreto para implementar el proyecto relativo al medio ambiente sugerido por el grupo de Iron Mountain. Siempre nos referenciamos a este primer estudio del cual hablamos en la apertura del programa. Los conceptos más importantes del artículo son tratar los temas de carácter ambientalista como asuntos transnacionales, ya que la contaminación del agua y del aire no respeta las fronteras. Bien, es verdad. Sí, sí. Diciendo todas verdades se puede construir un mundo de mentiras. Crear organizaciones destinadas a reunir, almacenar y distribuir datos mundiales sobre los aspectos de los problemas y actividades relacionados con el medio ambiente. Ese es uno de los puntos. Un INDEC. Sí. Hagamos un INDEC, un eco-INDEC. Así es. Promover la coordinación de las actividades operativas de la investigación internacional relacionadas con la ecología y el medio ambiente. Establecer normas internacionales de medio ambiente, aconsejar y ayudar a los gobiernos y otros organismos a cumplir con estas normas. Obviamente que estas normas van a ser siempre, ustedes subdesarróllense, nosotros desarrollémonos. Lo más importante de todo, establecer y poner en vigencia reglas adecuadas para todas las actividades humanas que tengan lugar dentro del gran medio ambiente internacional, como ser la alta mar, la estratosfera, el espacio sideral y las regiones polares. Este es un tema clave. A nosotros para la Argentina. Debiéramos abrir los ojos ahí. Sí, ya que no se puede contar con los gobiernos nacionales y en particular con sus súbditos y egoístas y de miras estrechas para elaborar y hacer cumplir dichas normas, debe recomendarse la tarea a una autoridad internacional. Y acá ya empiezan a plantear la necesidad de un gobierno mundial que controle al mundo. Pero con la anuencia de la opinión pública, porque lo que necesitan ellos es que la gente tome tal cabal conciencia de la necesidad de evitar el daño del medio ambiente, que le exija casi, le haga presione a sus gobernantes para que acepten esta subordinación a entes internacionales, a reglas internacionales, y por supuesto si hay que sacrificar la soberanía del Estado, eso es lo de menos. David Rockefeller ya dijo que el gobierno mundial se va a instrumentar porque la gente va a pedir por favor que haya un gobierno que ponga orden en el mundo. Tal cual. Debe crearse un cuerpo internacional para realizar las funciones arriba citadas, que incluyen hacer cumplir las reglas y las normas que se establezcan. El cuerpo, que tal vez pudiera llamarse Agencia del Medio Ambiente, deberá tener autoridad para actuar, no solo sobre la base de convenios entre representantes gubernamentales, sino mediante la colaboración entre eruditos, científicos y quizá una suerte de hombres de Estado y diplomáticos del ambientalismo, pero gente realmente al servicio de lo internacional. Desde luego, necesitaría el apoyo financiero de los gobiernos auspiciantes. O sea que defendamos intereses internacionales, pero la plata la ponen las naciones. La pagamos nosotros, sí. Eso siempre. Y no se debe subestimar para esto la cantidad de dinero que será necesario recaudar. Ahora bien, se calcula que para que el mismo madurara, se tardaría alrededor de una generación y media. Esto es de 1970. Estamos ahí. ¿Dónde estamos hoy? Una generación y media. Se calculan 25 años para una generación. O sea que esto era para hoy. La agenda de hace casi 40 años era para el día de hoy. Y es lo que hoy vivimos.
Ahora, Enrique, hay toda una serie de una infraestructura compleja, viabilizadora de esto, que ahí es donde entran estas ONG ambientalistas, desde el fondo del World Wildlife, como se llama Vida Silvestre, fundado también hace ya como 50 años, pasando por otras organizaciones. Después quiero dar algunos datos interesantes de esta que se llama The Nature Conservancy, una de las tantas que tiene gran incidencia acá en la República Argentina, que son todas formas con la excusa ambientalista para meterse en los distintos países, pero no meterse de una forma que la gente diga, che, se metieron tropas yanquis en la Patagonia, por ejemplo, que quedaría muy feo en cualquier nota que haga cualquiera de los medios. No, no, son ecologistas que quieren ayudar a preservar el medio ambiente argentino, en ese caso argentino-chileno en la Patagonia, lo hacen con la mejor buena voluntad y acaparando a una buena parte de la opinión pública argentina para que diga, sí señores, por favor, pase, ayúdenos a preservar. Son todas causas nobles. Son todas causas nobles. Déjame, antes de ir al corte, leerte el extracto del último libro que vamos a analizar en este bloque. Este libro no lo publicó cualquiera, Adrián, lo publicó la Comisión Trilateral, y el prólogo del libro lo escribió el mismísimo David Rockefeller. O sea, tomó un interés en el tema. ¿Sí? O sea que este libro hay que leerlo. Sí. El título es Más allá de la interdependencia, el entrelazamiento de la economía mundial y la ecología de la Tierra. Acá estamos viendo la tapa. 1991. 1991, y fue el propio David Rockefeller el que se encargó de prologar este libro. Año anterior a la reunión Cumbre de la Tierra que se hizo en Río de Janeiro en 1992, al año siguiente. Bien, te hago un resumen. Esta obra nos permite conocer de antemano la evaluación más reciente de las élites sobre el estado del plan y los detalles de cómo deberá completarse. El libro expone la meta de mayor relevancia a lograr en la reunión Cumbre de la Tierra que se realizaría en el año 1992 en Río de Janeiro. El principal objeto de esta conferencia es lanzar una transición global hacia un desarrollo sustentable. Mirá qué lindas palabras que empiezan a usar y que después, ad nauseam, las siguieron repitiendo los medios y los payasos mediáticos. No olvidemos que mientras todo esto ocurrió estaba el Club de Roma diciendo hay un límite al crecimiento, hay que cuidar los recursos ambientales. Ya se empezó a preparar lo que era el calentamiento global, donde la propuesta, hagamos un pequeño fast forward y enseguida volvemos a Enrique, a hoy, con toda esta payasada que hizo el ex vicepresidente Al Gore sobre el calentamiento global, que hay algunos científicos que dicen que es así, otros dicen que no, que nos estamos enfriando, que es lo siguiente: quieren imponer un impuesto al carbón que genere no cada país solamente, cada provincia, cada empresa, cada auto, cada individuo. Y quieren que haya un impuesto a la huella de carbón de cada individuo para así poder decir, desde un futuro gobierno mundial de derecho, usted solo puede contribuir X carbón. Y lo van a hacer como una suerte de créditos débitos de carbono mundiales, que va a ser la mejor forma de controlar las actividades de todo el mundo. Usted puede hacer lo que quiera, pero no contribuya con demasiado carbono por la ecología, por el ecosistema. Con lo cual, mejor forma de hacer un control integral sobre la raza humana, imposible. Y ya la tecnología existe, falta que nos van a poner un código de barra, supongo, acá, ¿no? En la mano. Sí, ahora vamos a volver sobre Al Gore y sus propuestas, pero déjame terminar este resumen. Los mecanismos que deberían disponerse en la conferencia tendrían que dotarla de la capacidad política de producir los cambios necesarios en nuestras agendas económicas, nacionales e internacionales, y en nuestras instituciones de conducción gubernamentativa, como para garantizar a la comunidad mundial, otro término nuevo, la comunidad internacional, eufemismos, un futuro seguro y sostenible. Y mirá qué fecha dicen, año 1991. En el 2012, estos cambios deberán haber sido integrados a nuestra vida económica y política. ¿En qué año estamos, Adrián? El término crecimiento sustentable es la jerga de los iniciados para la desindustrialización verde, la cartelización global de las materias primas y el control internacional de la economía mundial.
Es un nuevo sinónimo del término estabilidad usado en el informe Iron Mountain, o sea, perpetuar el control de la élite. Se recomienda la implementación de impuestos al medio ambiente para pagar el verdadero costo de utilizar y reemplazar los recursos naturales, y acá aparece el payaso de Al Gore. Sí. Después vamos a hablar del impuesto al carbono. Gore. Ya estaba previsto hace 21 años, 22 años. Estos costos podrían resultar altamente especulativos, pero no se aflijan. Los hombres de Estado y diplomáticos ambientalistas sabrán seguramente manejar el tema políticamente. Acá se señala que la interdependencia del medio ambiente significa el fin de la soberanía nacional. Proporcionará una necesidad externa de un gobierno mundial con nuevas leyes y reglamentos a montones. Y si se dijera que algunas naciones no se apresuran a renunciar a su soberanía, estaría bien aceptar una erosión paulatina mediante la continua usurpación de aquella a través de las fuerzas de la interdependencia económica. La amenaza verosímil que planteaba el informe Iron Mountain está constituida por el mismo y gastado menú de engaños ecológicos, o sea, la explosión demográfica, el agujero de ozono, el recalentamiento del globo terrestre, la deforestación, la biodiversidad, la lluvia ácida, los niveles del mar que suben, la degradación del suelo y así. ¿Viste cómo fueron todos globos de ensayo? Porque hubo una época que estábamos todos histéricos con el agujero de ozono que iba a cubrir todo, y de repente no se habló nunca más de eso, porque probaron y se dieron cuenta que a lo sumo iba a ser sobre los polos, pero yo tengo que hacer algo que sea mucho más preocupante, porque el agujero de ozono no puede llegar a, por su propia descripción que decían ellos, no puede llegar a Colombia y no puede llegar a Egipto, así que lo abandonaron, nunca más se habló. ¿Qué pasó? ¿Se cerró el agujero de ozono? A ver, para que quede claro, porque a ver si hay gente que tiene miedo de lo que está pasando realmente en el planeta, de esto ya hablaba Platón en el año no sé cuánto, 450 antes de Cristo, cuando él describió lo que era el año platónico. Él muy claramente describió cómo la Tierra y el sistema solar tenía una rotación y traslación alrededor de una porción del espacio. Sí, nutación nos llamaba, que el polo va teniendo un pequeño movimiento. Y que eso tardaba 26.000 años. Así es, a volver a su lugar original. O sea que el planeta y el sistema solar a lo largo de 26.000 años va pasando por distintos lugares del universo. Cambios paulatinos a largo plazo. Y esos distintos lugares del universo tienen distintas temperaturas, más frías, más cálidas, distintas condiciones, ningún secreto. Y el planeta que va atravesando a lo largo de ese año platónico esos distintos lugares del espacio y que nunca vuelven a pasar dos veces por el mismo lugar, evidencia las consecuencias de eso. Y eso es lo que vivimos nosotros hoy y que lo llaman estos pavotes calentamiento global, desprendimiento de la capa de ozono, en el caso de Al Gore, reducción de los casquetes polares. Perdón, Enrique, en el caso de Al Gore, que fue el gran popularizador que hizo una documental y le dieron un Oscar, directamente se comprobó que eran datos falsos, eran datos falseados. Datos sacados por eso se ha dejado de hablar de eso, porque fueron falseados. Datos sacados de este INDEC, seguramente, y que para eso lo han hecho. Todos los datos científicos son pseudocientíficos. Tomémoslos con pinzas porque hay que ver a quién se le pagó para que llegue a tal conclusión y a través de qué método llegaron a esa conclusión. Pero es parte de la guerra psicológica con fuerte foco en Londres que nos hace creer que todo lo que tiene una prueba científica, lo científico rige por encima de todo. Es la misma razón que cada vez que le quieren vender una pasta dentífrica, yo creo que el señor o la señorita que se lo dice tiene un guardapolvo blanco, para que usted asocie, como lo toman de estúpido, para que usted asocie de que, me está hablando mi dentista, me está hablando un médico, entonces científico. Y en realidad es un actor. Es un actor. Pero bueno, lo único que verdaderamente tiene rigor en este mundo es la presión mediática para hacerle creer a usted lo que la élite quiere que usted crea. Así que bueno, vamos a un corte ahora y después seguimos porque tenemos muchísimo material.
Bueno, aquí estamos otra vez con nuestro programa Proyecto Segunda República y como ya veníamos hablando en el primer bloque, Adrián, el tema de hoy es el movimiento verde, el ambientalismo y toda esta payasada de que el planeta se está muriendo contaminado. El ecologismo como una de las vertientes para justificar un venidero gobierno mundial. Así es. Y para ir penetrando en la mente y en las estructuras de poder, la élite mundial organizó en septiembre de 1987 en Denver, Colorado, la cuarta conferencia sobre los lugares desérticos del mundo, que acá estamos viendo también la imagen de esta cuarta conferencia, cuya meta fue convencer acerca de la necesidad de mayores fondos para ampliar las actividades de conservación ecológica. Habría que crear un nuevo programa ecológico bancario con el fin de integrar la ayuda internacional con destino a la administración del medio ambiente. Mirá ya cómo van mechando términos. Administración del medio ambiente. Management. Como ahora la naturaleza hay que administrarla. Mirá qué conceptos locos que van metiendo y cómo después se van repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Así es la guerra psicológica. A través de programas comunes, coherentes con los países receptores, basados en el asesoramiento sobre los objetivos de los recursos y las necesidades de cada país. Esta reunión no fue organizada por los amantes de las ballenas ni por los abrazadores de árboles. Esta reunión fue organizada por los principales actores del nuevo orden mundial que en persona asistieron, incluido el mismísimo David Rockefeller, que es raro que él asista a este tipo de cosas, por lo general manda a sus adláteres como Henry Kissinger. Van los más importantes. Sí. Y peor aún, alguien que rarísima vez se deja ver, es el barón Edmond de Rothschild. Él fue en persona también, en representación de sus intereses que llevan más de 200 años de antigüedad. Esto es grosso, entonces. Esto es grosso, exactamente. Este congreso es grosso. Porque acá... ¿Cuándo fuiste? ¿En qué año? En el año 1987. Acá introdujeron una serie de ponencias que después fueron clave en la vida económica de todos nosotros. Las ponencias de los conferencistas proponían que hasta un 30% de la masa inhabitada e incultivada del mundo, es decir, aproximadamente 12 billones de acres, incluyendo cualquier tipo de recurso que pueda yacer debajo de esta tierra, se reservasen para integrar dichas zonas yermas bajo un título de propiedad otorgado a un fideicomiso de los lugares desérticos del mundo. Ya metemos acá la jerga bancaria. Y por eso estaba el señor Rothschild. Va junto con el concepto de la ONU que cualquier zona donde hay menos de un habitante por kilómetro cuadrado es desierto. Por ejemplo, Amazonia, por ejemplo, la Patagonia. No por nada estaba presente el señor Rothschild aquí. Y esto incluía la creación de un nuevo Banco Mundial para la Conservación Ecológica, que si bien este banco no se llevó adelante, todos estos programas sí se llevaron adelante a través del Banco Mundial. Y este banco participaría financiando directamente y a través de arreglos de ecofinanciación, y estos puntos son ya para alquilar balcones, la preparación, desarrollo e implementación por parte de los gobiernos de los países en desarrollo de estrategias nacionales de conservación ecológica, la adquisición y arrendamiento de tierra de importancia ecológica para la preservación de la diversidad biológica y las líneas divisorias de aguas, la administración y conservación de estas áreas seleccionadas. Y se propone que este Banco de Conservación Ecológica Mundial actúe como intermediario entre ciertos países en desarrollo, como por ejemplo podemos ser nosotros, Argentina, y los bancos multilaterales o privados para transferir una deuda específica, como por ejemplo la que Argentina tiene con el Fondo Monetario Mundial.
transferir la deuda a este Banco Mundial de Conservación Ecológica, a cambio, sustituyendo de este modo en los libros contables del banco de la dudosa deuda existente por un nuevo préstamo de este nuevo Banco de Conservación Ecológica a cambio de la deuda. O sea, inventaron el concepto de canje de deuda por territorio. Hagamos un pequeño alto aquí, porque es muy importante señalar un par de cosas. Este banco, esta función, en definitiva, la desempeñó el Banco Mundial. Sí. La viene desempeñando. Recordemos que en ese año 1987, muchos años antes y muchos años después, porque tuvo 20 años a cargo del Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial era Robert McNamara, el mismo que había pedido desde el gobierno de Lyndon Johnson el informe de Iron Mountain. Recordemos también, eso fue en 1987, que en 1983, cuando explota la crisis de deuda, fue la primera latinoamericana, en México, y se habló de la bomba de la deuda, eso ocurrió en 1982. Y en agosto de 1983, David Rockefeller le pidió a uno de sus empleados favoritos, Henry Kissinger, Henry, a ver, fíjate cómo podemos resolver este problema. Entonces se reúnen en agosto de 1983 en la localidad de Vail, en Colorado, que es un centro muy lindo de esquí, como viene a ser Bariloche, por ejemplo, acá. Se reunieron Henry Kissinger con Alan Greenspan, que antes de ser el gobernador durante 20 años del Banco de la Reserva Federal, en ese momento era director de Morgan Guaranty Trust Company, uno de los grandes bancos norteamericanos. Y dijeron muy simple, ni México ni Brasil, estamos hablando del año 83, ni Argentina, ni ninguno de los países latinoamericanos van a poder pagar su deuda en dinero. Entonces hay que introducir el concepto de deuda por acciones, deuda por valores, deuda por territorio, y a partir de ahí dijeron, pero vamos despacito. Empecemos con el concepto de deuda, debt for equity, deuda a cambio de participación accionaria en las empresas del Estado. Privatizaciones. El modelo fue aplicado todo lo hemos vivido acá. Absoluto y totalmente. Bueno, primero empecemos, no nos quedemos con el petróleo argentino, quedémonos con YPF, se la damos a Repsol, que es una fachada para British Petroleum, que saque durante 20 años todo el petróleo y cuando ya no quede más, o sea, o que sea muy caro desarrollarlo, ahí en una de esas le decimos a Cristina o el traidor de turno, bueno, nacionalizar, nosotros ya la inversión para nosotros es muy cara, indemnizame, por favor, como están pidiendo que los indemnicemos. O sea que todo esto es un plan urdido muy complejamente, que tiene distintas vertientes a lo largo de mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un plan se desarrolla a lo largo de 10, 15, 20, 30, 40 años, como estamos viendo ahora, porque Enrique empezó leyendo este artículo de George Kennan del año 1970, pero el informe de Iron Mountain del año 67, estamos hablando de casi 50 años. Lo que ocurre en etapas chiquitas a lo largo de 50 años, etapas complejas, la gente no lo ve. La gente ve causa y efecto cuando es repentino. Vino un auto rápido y chocó a otro, lo vi. Como vino rápido no pudo frenar, chocó. Lo que ocurre rápidamente lo vemos, causa y efecto. Pero una causa, informe de Iron Mountain, 1967, luego promovida ya y le empiezan a dar forma a través de un artículo, 1970, en una conferencia después en Vail, Colorado, 1983, para otra conferencia en 1987, no la vamos viendo. Es tan gradual que decimos, no, es el mundo evolucionó así. No, el mundo no evolucionó así. Al mundo lo fueron arrastrando. Y quienes tienen el poder saben que algunas cosas las pueden hacer de un momento para otro porque necesitan shock. 11 de septiembre del 2001. Un shock enorme para hacer la guerra contra el terror. Y otros, que son muy difíciles de digerir, lo van haciendo gradualmente. Por ejemplo, canje de deuda por territorio, que es una ingenierización financiera que ya tiene décadas y que ya la van a instrumentar muy pronto y es la próxima etapa que se nos viene a nosotros. Para todos los que se preguntan qué tiene que ver este programa que estamos haciendo hoy con nuestra realidad, y acá empieza a tener que ver, y acá empiezan a aparecer personajes siniestros como los Tompkins, los Benetton, el otro millonario. Bueno, mira, sí, está Benetton, está Turner, está Douglas Tompkins de Chile, sí. Y acá, y esto vos y yo creo que fuimos uno de los pocos que lo dijimos cuando teníamos un programa en AM820 en el año 2008, está una organización que se llama The Nature Conservancy, conservando la naturaleza, tiene su sede en Estados Unidos, está en muchos países, y que tiene un consejo de conservación latinoamericano.
¿Presidido por quién? Tanto el Consejo de Conservación Latinoamericano, es específico para nuestra región, como la propia ONG Conservando la Naturaleza, que su lema es protegiendo la naturaleza, preservando la vida. Qué lindo, Qué lindo, sí. Un señor que se llama Henry M. Paulson. Henry M. Paulson fue no solo el secretario del Tesoro de Bush, hijo, que fue el que mal administró toda la catástrofe a partir de septiembre del 2008, sino que fue durante 15 años el número 1 de Goldman Sachs, el banco más poderoso del planeta. ¿Qué diablos le interesa a Goldman Sachs conservar, en el caso de Argentina, los pastizales patagónicos? Porque la ONG que está aquí en Argentina, a cargo de una señora que por acá tengo el nombre, Ana, ya me va a aparecer por acá, ¿qué diablos tiene que ver todo esto con la necesidad que pueda tener Argentina de que le preserven sus pastizales? O de que salven el Yaguareté de Liberá. Claro, pero para que quede claro, cuando Henry Paulson, que ya no es más el número 1 operativo, le cedió a un señor que se llama Tershek, Mark Tershek. También fue durante 8 años el número 1 de Goldman Sachs. Ana Parma se llama, la señora que los representa acá del Centro Nacional Patagónico, porque siempre crean estas organizaciones con nombres que son o neutros, Centro Nacional Patagónico, o que confunden, o que encubren. Pero ¿sabe quién está también en The Nature Conservancy? El general Norman Schwarzkopf, que fue el que estuvo a cargo de la invasión y destrucción de la primera guerra del Golfo de Bush padre. Le deben interesar los pastizales patagónicos a Norman. Y por supuesto, ¿quién fue director casi, de por vida, como suele ser en estos casos? David Rockefeller. Entonces, yo digo, qué raro que esta gente se interesen acá, tienen su sede en Argentina en Bariloche, y que estén involucrados aquí en Argentina, y vemos cómo empiezan a aparecer todo tipo de personajes. Alejandro Buglieroni, que es un hombre del petróleo, de Pan American Energy. Petróleo y ecología, qué raro. Bueno, van de la mano. Claro, van de la mano. Roberto Setúbal, el número 1 y principal accionista del Banco Itaú de Brasil, que a su vez está en la Comisión Trilateral. Qué extraño, ¿no? Uno empieza a ver, y enfatizamos esto, porque es a través de identificar los personeros y sus pertenencias a distintas organizaciones. Porque estos señores, por ejemplo, Buglieroni no solamente está en esta ONG para preservar los pastizales latinoamericanos, junto con Paulson de Goldman Sachs, junto con Tershek de Goldman Sachs, junto con Ricardo Lagos, expresidente de Chile, que fue uno de los que más promovió la instalación de Douglas Tompkins en Chile, que es otro supuesto conservacionista, sino que también son miembros de la American Society, que es la que estuvo acá, en el Hotel Alvear, hace apenas 3 semanas, preparando el próximo gobierno argentino. Massa, más Scioli, más Macri, más de Narváez, más Martín Redrado, más Prat Gay, voy armando el próximo gobierno argentino porque ya Cristina no me sirve más. Es más, el Financial Times de hoy, 1 de octubre, dijo, en realidad, Massa es una estrella, es el próximo hombre creíble de la Argentina. Mientras nos van creando el próximo gobierno, también van armando toda esta farsa a largo plazo y bajo bastante, bajo perfil, de que están acá, se van a instalar y van a pulular por toda la Patagonia porque quieren cuidar de nuestros pastizales. Pero bueno, para esto también es necesaria una intervención muy fuerte en lo que es educación. Sí. Y a partir de este momento que empezó todo con el informe de Iron Mountain, empezó a hacerse énfasis también en la educación. Y por eso aparece en el 2007 un payaso como Al Gore con su film... Ex vicepresidente de Estados Unidos de Bill Clinton, recordemos a la audiencia. Con su film Una verdad incómoda sobre el peligro de la falta de reacción ante el cambio climático. Se ganó un Oscar, un Oscar. Cada vez que a alguien o le dan un premio Nobel de la Paz, Obama por ejemplo, o le dan un Oscar, están prestigiando para que... Es una forma de decirle al mundo, che mundo, préstenle atención a este cretino, Al Gore, que se acaba de ganar un Oscar. Préstenle atención y denle credibilidad a Obama, que va a buscar la paz, porque le acabamos de dar el premio Nobel de la Paz. Eso es guerra psicológica. Es guerra psicológica. Pero bien, la intención de Al Gore, que se esconde bajo su manga, es la instrumentación de un impuesto mundial a la emisión de gases de carbono.
Así es. O sea que ya está claro, a través del ecologismo nos van a querer cobrar impuestos. Está preparado el sistema planetario para el control integral de todos los ciudadanos, 7.000 millones de este pobre planeta. Bien. Y ya para entrar en el tema que sí nos atañe hoy a nosotros acá en la Argentina, porque es tapa de todos los diarios, una organización nefasta verdaderamente, y que la han pintado con un barniz de tan angelical, es Greenpeace. Greenpeace acá le hizo creer a todos los pavotes un montón de cosas. Vos fijate, Adrián, que Greenpeace nace como una iniciativa de la inteligencia británica, según se puede leer, para quien le interese este tema, en un artículo que está publicado en CEPRIN el día 26 del 9 sí, excelente artículo del sitio CEPRIN, muy recomendado, lo dirige Héctor Alderete, que es un informe de 1999 que republicaron ahora porque el informe no tiene desperdicio. Todos sabemos que CEPRIN, los muchachos que tienen amigos, se reúnen en CEPRIN y publican cosas que las sacan de alguna carpeta que la tienen guardada otros muchachos en un edificio que está justo frente a la Casa de Gobierno y justo frente al Banco Nación. Sí. Déjame leerte un extracto de este artículo que se llama Petróleo y militarización del Ártico, una jugada del MI6 que salió mal. Y acá aparece, en este informe, en la década del 70, en plena Guerra Fría, Gran Bretaña se alarma por el acelerado desarrollo nuclear de Francia. El MI5, que ahora pasó a ser MI6, que es el servicio de inteligencia británico, crea Greenpeace para usar el pretexto ecologista como escudo ante los experimentos franceses en el atolón de Mururoa sobre el Pacífico. Y acá está la historia del Rainbow Warrior, que podemos ver un video, señor director, si nos pasa el video de lo que pasó con este barco Rainbow Warrior, por favor. Así quedó el Rainbow Warrior tras las explosiones. Murió el fotógrafo portugués Fernando Pereira. El lugar de la explosión, en el puerto de Auckland, Nueva Zelanda, se convirtió en el cementerio del barco. El primero de los luchadores del arcoíris es ahora un arrecife natural. Greenpeace recuerda los hechos y cree que entonces cumplió su mayoría de edad. El apoyo social a raíz del atentado contra el Rainbow Warrior subió muchísimo. Greenpeace alcanzó su mayoría de edad después de este atentado y de hacerle frente, y el apoyo social hoy es mucho mayor. Después vino el Rainbow Warrior 2, el sucesor. Este otro guerrero del arcoíris protestaba también contra las pruebas nucleares. 10 años después, el mismo gobierno, Francia, y el mismo lugar, el Pacífico Sur. Esta vez, un abordaje sin explosiones y sin víctimas. Desde esta organización ecologista piensan que muchos años después las cosas no han cambiado demasiado. Bueno, como bien se ve en este video, Greenpeace alcanzó la mayoría de edad cuando le hundieron. Y sí, alcanzó la mayoría de edad porque se convirtió en noticia. Nada más porque por eso. Y todo lo que hace Greenpeace lo hace con el objetivo de convertirse en noticia o servir de coartada para la inteligencia británica. A ver, los franceses, que fueron los que hundieron el Rainbow Warrior, y lo dijeron abiertamente, sí, lo hundimos nosotros, ¿y qué? Ellos sabían que dentro del Rainbow Warrior había un equipo de espionaje de la inteligencia británica y por eso no dudaron en hundirlo. Presidente francés era François Mitterrand y el primer ministro Laurent Fabius. ¿Y por qué? Porque ese barco fue a meter las narices en las pruebas nucleares que estaba haciendo Francia. Sí. Podemos decir si Francia tiene derecho o no a irse a hacer pruebas nucleares en el atolón de Mururoa, y sería mejor que las hagan en su territorio francés. Pero lo que no tienen derecho los ingleses es ir a meter las narices a ver qué están haciendo los franceses, y por eso los franceses le hundieron el barco, sin dudarlo, y dijeron, sí, fuimos nosotros. Como todo lo que hace Greenpeace lo hace por prensa,
hace 15 días intentó otra payasada con el único objetivo de generar prensa a favor y prensa negativa, muy negativa, en contra de un personaje que para esta época está teniendo muchísima relevancia a nivel mundial y que hay que pararlo. Ese personaje es Vladimir Putin. Lo que pretendieron hacer con este barco que fue de Greenpeace al Ártico a meterse en una plataforma petrolera. La abordaron. Que la abordaron de Gazprom. Sí. Gazprom es una empresa petrolera estatal. O sea, militarizada. La plataforma estaba altamente militarizada y lo saben los de Greenpeace. La intención oculta que llevaban era hacerles pisar el palito a Putin y que Putin hunda este barco que se llama Arctic Greenpeace o algo así, el nombre del barco que fue Arctic Sunrise. Arctic Sunrise. La intención verdadera era que lo hunda, que Putin dé la orden, sí, tírenle el torpedo y que salga la filmación de cómo se hunde el Arctic Sunrise en medio del océano. No, llévenlo y métanlos a todos presos. Así fue. Putin salió fue mal, ¿no? Más vivo, salió mal. Y lamentablemente reclutaron estos de Greenpeace, entre tantos otros pajarones, una pobre pavotita argentina, una pobre chica que debe tener esto de cerebro, y a otro tipo un poco más grande. La chica se llama Camila Speciale, sí, 21 años. El tipo se llama Hernán Pérez Orsi, que ya es un bastante grandulón, ¿no? Sí. Para ser tan pavote, y que la prensa hoy acá pretende instaurarnos a estos dos personajes como héroes. La prensa está construyendo dos héroes. Vos fijate, nota que sale en La Nación el lunes 30, desde Greenpeace aseguran que la libertad de los activistas argentinos depende de la presión internacional. Así que acá están buscando presión internacional. Tenemos que, claro, trabajar a favor de Greenpeace todos. Y han pedido a la Presidenta que interceda. Otra nota que salió en Perfil el día 28, Greenpeace en Rusia. Camila se defendió como una leona. En el caso de la audiencia de Camila, tomó mucho más tiempo debido a problemas de traducción, pero se veía muy fuerte y decidida la chica, al igual que Hernán, el otro pavote que está con ella, y que se defendieron como leones en sus derechos para ser respetados. Seguramente convencidos de lo que estaban diciendo, porque tienen tal lavaje mental que deben estar seguros de lo que están haciendo. Estos chicos, suerte tuvieron que los rusos no los hundieron y que se morían de frío. Era un blanco legítimo, porque estaban es piratería, estaban abordando una plataforma petrolífera militarizada de un país extranjero. Acá se ven imágenes, sí. Mira, vos fíjate, la que está colgando ahí es esta chica Camila, es la que está colgando de la soga mientras intenta abordar al buque, a la plataforma petrolera rusa. Se ve que mamá y papá no los una buena gomones naranjas son los de Greenpeace y los gomones negros son los de la prefectura rusa. Por eso al gomón naranja desde arriba le están tirando con mangueras para que no se acerquen al barco. Muy bien. Hasta tiraron disparos intimidatorios, porque a ver, si a vos la policía te dice no te acerques y vos insistís en acercarte y la policía saca un chumbo y te lo pone en la cabeza. Obvio. Y más en Rusia, que es un país donde no se jode. Che, muy interesante, Enrique, como corolario a esto, en el informe del CEPRIM, que realmente es muy recomendable, recuerdan que Greenpeace no investigó y no hizo ninguna de estas payasadas respecto del hundimiento del buque de guerra Sheffield, hundido por los argentinos en 1982 en la guerra de Malvinas, que llevaba armamento nuclear y que eso debiera haberle preocupado muchísimo a Greenpeace. Los ingleses trataron de reflotarlo y no pudieron, con lo cual todavía está en el Atlántico Sur
hundido con armamento nuclear. Y ahí parece que Greenpeace, en un barco británico, dijeron, no te metas, che, no te metas. Pues fíjate, Greenpeace, si bien es un engendro de la inteligencia británica, colaboran también la corona holandesa, porque las banderas de todos los buques de Greenpeace es bandera holandesa, son buques registrados en Holanda. Sí, es más, es un gran engendro familiar. Ya sabemos que la familia real holandesa y la familia real inglesa hay parentescos, ¿no? Y es un gran engendro, y cada tanto se meten a molestar a Shell, que es la única empresa anglo-holandesa petrolera y que tiene cierta relevancia en el mundo, pero la molestan hasta ahí para dar credibilidad, y llaman por teléfono antes, che, Shell, te vamos a ir a molestar un rato, no te molestes. Vamos a hacer un pequeño show. Sí, vamos a hacer, y siempre es a payasos disfrazados de osos polares, payasada de este tipo, pero la payasada es tan grande que Pérez Esquivel, según publicó Perfil, Premio Nobel de la Paz. ¿Quién es Pérez Esquivel? Cuando había que democratizar a la Argentina necesitaban prestigiar a algún... ¿Qué hizo Pérez Esquivel para ser premio Nobel de la Paz? Luchador por los derechos humanos, había que prestigiarlo. Un ignoto como Pérez Esquivel, que terminó recibiendo el Premio Nobel de la Paz, y cada vez que le abre la boca, todos los diarios del mundo repiten el Premio Nobel de la Paz. Esta vez el Premio Nobel de la Paz envió cartas a los mandatarios de Rusia y también a Cristina Kirchner, preocupado. Está preocupado. De Moscú dicen que la carcajada del Kremlin se escuchó en casi todo Moscú. Sí, a esta chica y a este Camila chico Speziale, que les gusta tanto defender el Ártico, ahora van a tener la oportunidad de pasar unos 15 años en Siberia, que está muy cerquita del Ártico. Es para les va a servir para aprender ruso. Y acá tenemos también la página misma de Greenpeace Argentina, que en la página dicen: los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, junto a otros activistas, recibieron de la Corte rusa una orden de prisión preventiva de 2 meses mientras investiga un posible acto de piratería después de que intentaron impedir pacíficamente que la empresa Gazprom hiciera la primera perforación para extraer petróleo en el Polo Norte. Es urgente, dicen. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Exigí ahora al embajador ruso en nuestro país que interceda por la liberación de todos los activistas y no permita que las petroleras destruyan el Ártico. Completa ahora este formulario para hacer llegar tu reclamo. Qué pavote. Este formulario ya lo han llenado más de 150.000 pavotes. Yo le digo a todos estos que siguen a Greenpeace y a todas estas organizaciones ecologistas: ¡pavote! ¡Despertate! La tenés adentro, como diría Maradona, pero hasta el caracú, y no te estás dando cuenta. Te usan para causas estériles. Así es. Lo único que quieren de vos, aparte de sacarte guita, es que te enroles en causas que no hacen ningún bien a tu país, no le aportan nada al mundo, simplemente con el único objetivo de mantenerte ocupado. Pavote, despertate. Y que le hace bien, sin embargo, a toda una estructura de poder en la que fue derrotado por Putin en esta crisis en Siria. Entonces había que ver una forma de hacerle pisar el palito a Putin, con lo cual ustedes fueron ahí, corrieron el riesgo, inclusive el riesgo de vida, para defenderlo, la propuesta de Obama, de Hollande y de la Unión Europea y de la OTAN en contra de Siria. No tienen la más remota idea. Vos fíjate cómo, pobrecito, no tienen tan achicharrado el cerebro que no ven estas relaciones donde la causa y el efecto son muy lejanas. Y déjame agregar un dato, porque como lo que queremos acá es ir, insisto, que se vaya tomando conciencia de cómo es esta compleja trama. Hay otra organización que engancha con esto, de ecologistas, que es la Fundación Vida Silvestre, que ahí sí defienden a las ballenas, las orcas, algún pajarito que está a punto de al yaguareté, libera, pero a los humanos no los defiende nadie. Salvemos a los humanos, es algo que nadie hace. Vos fíjate, su gerente general tiene sede en Londres. Su gerente general es un señor David Nussbaum, pero el presidente honorario es su altísima realeza, el príncipe de Gales. El príncipe Carlos, el imbécil ese,
Ese es el presidente honorario. Y tiene entre sus fundadores al príncipe Bernardo Lippe Biesterfeld, que fue el famoso príncipe Bernardo de Holanda, que lo estamos refiriendo ahora, que falleció, que fue el fundador del grupo Bilderberg. Y que tuvo Flor de corrupto también. que renunció porque aceptaba coimas de la luz. Porque afanaba. Porque afanaba. Y también el príncipe Felipe de Edimburgo, el consorte de su graciosísima majestad, la reina de Inglaterra. ¿Son imbéciles esta gente o no? Ahora, entre sus principales directivos está el número 1 de Coca-Cola, el número 1 de Pepsi-Cola, el número 1 de IBM, y como le tienen que dar prensa, de la misma forma que el CFR, el Council on Foreign Relations, y vos lo has mencionado en este programa, tiene entre sus miembros a Angelina Jolie. ¿A quién tiene la Fundación Vida Silvestre entre sus miembros? A Leonardo DiCaprio. Hay que poner una carita linda para darle forma. Y acá la próxima película de Hollywood va a ser Leonardo DiCaprio salvando una ballena. Salvando al jaguarete del estero de Libera. Vos la tenés con el jaguarete, evidentemente. Y sin embargo, fíjate una cosa. Vida Silvestre se llama aquí en la Argentina, Vida Silvestre de la Argentina, que es la WWF, la World Wildlife Foundation. Aquí en Argentina, incluso entre sus directivos a un señor Miguel Reynal, que es hermano de Alejandro Reynal, que es miembro de la American Society y fue presidente del Banco Nacional Argentina, el gobierno cívico-militar de Jorge Videla. ¿Por qué mencionamos esto? Para que vayan viendo cómo esta compleja trama termina teniendo tanto sentido y que cuando se llega a informar al pueblo, a consultar al pueblo en actos electorales, a tratar de decirles derechos humanos, democracia, la paz, ya está todo predigerido arriba y lo que queda esto, Vida Silvestre que estás viendo vos, todas estas cosas, es para la gilada y casi diría recontra gilada. Pero bueno, yo quiero contarles a todos estos pavotitos que siguen a... Pavotes y pavotas. Y pavotas, y algunos ya son grandes, ya son tipos pasados. Sí, esta piba tiene 21 años, hasta perdonémosle su inocencia porque son chicas jovencitas, pero el otro de los 40 años... Claro, quien era comunista a los 20 no tiene corazón y quien sigue siendo comunista a los 40... Debe ser uno de esos. Bueno, acá quien es ecologista a los 20, bueno, pero quien capaz sigue siendo a los 40... y ahora es... Pero bueno, todos estos pavotes, yo quiero decirles que la salvación del planeta está oculta, la han cooptado estos señores que manejan la LIT y la deben tener escondida en el área 51 seguramente. Invito a que investiguen en internet la historia de Nikola Tesla. Nikola Tesla propuso ya a fines del siglo XIX la verdadera solución para lo que es la energía del planeta. Porque todo el daño ecológico tiene que ver con la extracción de energía para el planeta. No es así, al planeta hay que moverlo de alguna manera y lo movemos básicamente a petróleo. Nikola Tesla descubrió sistemas de transmisión de energía inalámbrica y esto lo experimentó en Colorado Springs, cerca de las cataratas del Niágara, y desde una central hidroeléctrica pudo transmitir, la primera central hidroeléctrica, pudo transmitir de manera inalámbrica con antenas energía eléctrica desde Niágara hasta Nueva York. Pequeño agregado, esto estamos hablando del año 1910-1915. Si yo hablo de electricidad, todos van a pensar Tomás Edison, el gran genio de la electricidad. Y no. Porque detrás de Tomás Edison era el Salieri de Tesla. Claro, estaba el gobierno norteamericano y lo que luego fue el FBI. Edison, el gran Tomás Edison, proponía que nuestras casas fueran alimentadas con corriente directa, o sea, corriente almacenada en gigantescas baterías. Pero no, nuestras casas en todo el mundo están alimentadas por corriente alterna, de 50 ciclos por segundo en el caso de Argentina, por ejemplo. ¿Y quién inventó eso, la corriente alterna? Nikola Tesla. Le afanó la patente, se la quedó para la Edison Electric Company y a Nicolás Tesla, pobre, terminó muriendo en el 42, totalmente pobre, con sus archivos secuestrados y mantenidos como secreto de Estado por el FBI norteamericano. Tesla ha llegado a inventar hasta un ovni y este ovni aparentemente funcionaba. Tesla descubrió que la Tierra tiene un magnetismo, que es lo que se llama fuerza de gravedad, y que tiene un signo, una polaridad. Si logramos identificar la magnitud y la fuerza de esa polaridad y la invertimos, cualquier objeto va a ser expulsado de la Tierra, va a salir volando para arriba. Eso lo descubrió Tesla aparentemente y diseñó una especie de ovni que funcionaba.
Seguramente ese ovni está escondido en el Área 51 y entre tantos otros, pero bueno, Hollywood se encargó también de ridiculizarlo a Tesla. Hay una película que se llama El satánico Doctor Tesla y su rayo de la muerte, que habla acerca de este sistema de transmisión inalámbrica de electricidad, que hoy nos permitiría, si existiera este sistema, si se hubiera desarrollado este sistema, que desde antenas, en lugar de emitir señales de radio, se emitan energía y uno va con el auto sintonizando en la radio la estación eléctrica y el auto funcionaría. Pero para un cachito, ¿y entonces qué hubiera pasado con Shell, con British Petroleum, con Repsol? ¿Qué estás diciendo, Enrico? Con Chevron. Pero ¿Qué bueno, hubiera pasado? Apareció otro personaje en los 70, mucho más interesante para investigar hoy, que es el señor Stanley Myers. Stanley Myers en los 70 descubrió un sistema que consistía básicamente en 4 cilindros más o menos de este tamaño, con forma de toscano, que se sacaban las 4 bujías del motor del auto, de cualquier auto, se ponían eso, de ahí salían 4 cables que iban a un catalizador, que era una caja de acero, y ese catalizador lo que hacía era, recibía agua, al agua la separaba en 2 H's y una O. Hidrógeno y oxígeno. La O la mandaba al caño de escape, o sea que por el caño de escape lo que sería el oxígeno, y las 2 H's las inyectaba dentro del motor para generar la explosión. Stanley Myers, obviamente, primero recibió ofertas para vender su patente, se negó porque dijo que esto iba a ser un legado para el mundo. La podían cajonear durante 60, 70 años, ¿no? Y tuvo una extraña muerte. El señor Stanley Myers, su invento desapareció y nunca más se supo de él ni de esto, que esto sí cambiaría la historia del mundo hoy sin gran adaptación, porque para desarrollar todo el sistema de Tesla hoy habría que tirar a la basura todo lo que tenemos y crear algo nuevo. Para Stanley Myers lo único que hay que hacer es reemplazar las bujías del auto, y él mismo decía, usted puede echarle agua, Coca-Cola, agua de río, agua de mar, si usted no tiene agua, está en el medio del desierto, haga pis en el tanque y el auto va a funcionar igual. Y tenemos un breve video de la historia y de lo que le pasó a Stanley Myers. ¿Podemos verlo, señor director? A car that runs on water instead of gasoline. Can it be true? Well, inventor Stanley Meyer made an announcement today in Colorado Springs. He says he's come up with a device that will hook up to any engine and allow it to run on good old H2O. News 13's Kurt Goff tonight on the possible impact of the water fuel cell. Stanley Meyer says the answer to dependence on foreign oil lies all around us, in seawater, tap water, and rainwater. Any kind of H2O, he says, can power just about every type of engine. How? With the water fuel cell. It fits in the palm of his hand, but it could revolutionize the world. You're talking about a pollution-free, totally new source of energy, the voltage dissociation of water. The fuel cell converts water into a gas, hydrogen oxygen, which is released in the form of thermo-explosive energy. So the water fuel injector simply replaces the spark plug. We hook it to a hydrogen computer system which regulates and meters the flow going into the injector. It processes the water in such a way to release its thermal explosive energy. The man who invented an engine that can run on water says he's been offered $1 billion in cash by oil-producing countries to sell his patent. So far, he hasn't sold. Environmental specialist Jan Porter talked to the inventor, who thinks that the U.S. auto industry could produce cars that run on water now if they wanted to. Industrial base of the world is based on the utilization of Stan Meyer has a car that runs on water, and that's drawing crowds at this year's Extraordinary Science Conference in Colorado Springs. Myers has developed what is called the water fuel cell injector. The injector breaks down the water molecule into hydrogen and oxygen, and the hydrogen is what powers the car. Basically, all we do is replace the spark plug and replace it with the water fuel cell injectors you see right here. We simply feed ordinary non-processed water or processed water in here, and as the water goes into the injector, it hits a very high pulse voltage frequency, which instantly converts it into thermal explosive energy, and as a result, we can run this car down the road on water. Meyer's invention was introduced in Britain earlier this month, and now the Brits have followed him here. We recently took a scientific delegation to witness Stan's work, to really evaluate it, and came back saying, this is one of the most important inventions of the century.
Bueno, esta es la historia de Stanley Myers. Qué distinto sería el mundo hoy si Stanley Myers hubiera podido llevar adelante su idea. Sin la internet de aquel entonces no pudo colgar en un sitio web su invento. Enrico, para que nuestra audiencia entienda, todos hemos visto cómo despega el transbordador espacial, es una enorme nube de fuerza y que sube y que viaja con enormes descargas. Esos dos tanques grandes que usted ve, uno tiene oxígeno líquido y el otro tiene hidrógeno líquido. Que es lo mismo esto, aplicado de otra manera, a oxígeno líquido e hidrógeno líquido le pone una chispa y genera esa enorme potencia, y lo que sale ese gran humo no es humo, es agua, es vapor de agua, porque la reacción es hidrógeno más oxígeno, genera agua y enormes cantidades de energía. Por eso en la Segunda República va a ser cuestión de Estado fundamental la investigación y el rastreo de todos estos inventos que desarrollaron entre Nikola Tesla y Stanley Myers. Sí, sí. Mucho de eso ya debe estar perdido, probablemente haya que reinventarlo o redescubrirlo, algo que descubrieron ellos. Pero el polo científico de la Segunda República se va a dedicar exclusivamente a esto. Porque imagínense un mundo en donde solamente los autos funcionan con agua, no dependeríamos de las petroleras y no habría más guerras en el mundo. O sea, ¿te das cuenta? No habría necesidad de invadir Irak, de invadir Irán, de invadir Libia. Sí, porque siempre invaden países que flotan en petróleo. ¿Será siempre, casualidad? Sí, siempre. Y son siempre los mismos chicos texanos dueños de las petroleras, que son los mismos Texas flota en petróleo, seguramente mataron a Stanley Myers. Él murió en una forma muy dudosa, nunca quedó claro. Pero bueno, para hablar de cómo va a ser esta Segunda República que queremos fundar, los invitamos a todos el lunes que viene al bar Los 36 Billares. Lunes 7 de octubre. A partir de las 19 horas, el lunes 7 de octubre, va a estar Adrián presentando La Argentina en peligro y nadie dice nada. Donde ahí vamos a esbozar muy sintéticamente las conclusiones que hemos llegado para esta propuesta de un proyecto Segunda República, que son respuestas que nos dieron a nosotros el enemigo. Aquello que el enemigo no quiere que hagamos, aquello que el enemigo le tiene miedo, y por qué hoy es tan urgente que empecemos a tomar conciencia que esto no lo dice el gobierno, por supuesto que no lo dice nadie en la oposición, y no lo dice la prensa canalla con Clarín y La Nación a la cabeza. Justamente el peligro para la Argentina es que de todo lo que hemos hablado en este programa, que es apenas un 1% de todas las enormes amenazas a las cuales hoy nos enfrentamos, y Argentina casi diría que tiene una obligación histórica hacia nosotros mismos y también hacia el continente, de tomar conciencia de esto, de entender que no hay que asustarse, sino que hay que entender, comprender cómo funciona todo este sistema perverso mundial, qué es lo que quieren, cómo vienen avanzando, y vienen avanzando muy bien sobre nosotros especialmente. Y acá la parte más importante, ¿qué se puede hacer para neutralizar, minimizar los efectos nocivos y empezar, pensando con el cerebro propio y haciendo cosas creativas como las que Enrique ha tratado de exponer en distintas partes de este programa, empezar a tener un modelo auténticamente nuestro, auténticamente centrado en el interés nacional argentino para promover el bien común, que siempre se basa sobre un Estado nacional, un Estado-nación soberano. A partir de ahí se da sola la magia. No hay que inventar nada sesudo, no hay que inventar la rueda, no hay que inventar un cohete complejo. Es algo muy simple, basado en el sentido común y por sobre todas las cosas en pensar con el cerebro propio. Por eso, si dispone de un ratito, a partir de las 19 horas en el bar 36 Billares, Avenida de Mayo 1265, Capital Federal, el lunes 7 de octubre, venga, esté un ratito con nosotros y le vamos a explicar cómo se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque queremos ser la auténtica alternativa política que este país se merece, no en estas elecciones ridículas que vamos a tener ahora en unas semanas, sino en el 2015. Nos atrevemos a pensar en esa opción porque sabemos que tenemos la gente, el equipo, la creatividad, los conocimientos para lograrlo. Y eso sí, le garantizamos Segunda República a la Argentina, esta decadente, fofa, aplastada contra el piso, la damos vuelta y la ponemos como corresponde, mirando con orgullo hacia el futuro, hacia el cielo, hacia el mundo, hacia Dios, en 6 meses. Los esperamos. Así que bueno, espero
tener la suerte de encontrarme con todos ustedes el lunes. Adrián. Perfecto, así que vamos a estar ahí y están todos invitados a intercambiar ideas y especialmente a exponer este modelo, y ahí sí, ustedes pueden hacer de abogado del diablo, hagan todas las preguntas que consideren que hay que hacer, porque a partir de eso cumplimos con esta obligación de explicarlo y explicitarlos y también de aprender de ustedes mismos. Bueno, nos vemos el próximo lunes entonces en los 36 billares. Listo. Chau, Adrián. Chau, gracias.